en el libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 19. Y si todos lo tenemos, le damos lectura tal como está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice su letra: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. No hay nada más hermoso que la presencia del Espíritu Santo. No hay nada más hermoso que estar en la presencia del Dios Todopoderoso, que estar en sus atrios y poder sentir, porque solamente en su presencia hay plenitud de gozo, en su presencia hay sanidad, en su presencia hay libertad, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Dice una alabanza: aunque existan los amores, los regalos y los dones, pero descubrí que hay algo mejor, la presencia del Dios Todopoderoso. Esa es la que llena, esa es la que restaura, esa es la que edifica, es la que vivifica nuestras vidas. Quiero predicar en esta noche bajo el tema tiempos de refrigerio. La palabra refrigerio significa darse un descanso. A veces estamos trabajando y decimos vamos a tomar un refrigerio, y nos tomamos un momento para descansar y luego seguimos con nuestras labores y nos alimentamos con algo por ahí y ya tomamos fuerzas. Y la presencia de Dios, cuando vienen los tiempos de refrigerio de la presencia de Dios, eso es lo que la presencia de Dios hace. Muchas veces estamos cansados, estamos fatigados, estamos turbados de la vida, hay situaciones, hay pruebas, hay enfermedades, y cuando estamos turbados, cuando estamos cansados, empezamos, muchas veces, no me va a dejar mentir, empezamos a ver defectos en el pastor, en los hermanos. Empezamos a decir, aquí no me quieren. Empezamos a decir, mejor me voy para otra congregación, aquí siento que no encajo. Y yo le digo, hermano, en esta noche lo que necesitamos no es que los hermanos tengan un cambio para nosotros sentirnos bien, ni irnos para otra congregación para sentirnos bien. Lo que necesitamos son tiempos de refrigerio del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios se manifieste, y el Espíritu Santo de Dios es lo más maravilloso que podemos tener. Déjeme decirle, me duele mucho en el corazón, porque aunque el Espíritu Santo es lo más maravilloso que podemos tener, es lo que más descuidamos muchas veces en nuestras vidas. La presencia de Dios muchas veces es lo que más descuidamos. El Espíritu Santo muchas veces ni siquiera nos acordamos que Él está con nosotros ahí. Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos. Enviaré otro consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Y Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y su presencia nos acompaña, pero muchas veces no nos acordamos que Él está ahí. Y muchas veces cantamos en el culto y no nos acordamos que el Espíritu Santo está con nosotros. Cuando el invitado especial siempre tiene que ser el Espíritu Santo. Y descuidamos su presencia. Yo quiero decirle, el Espíritu Santo cambia todo.
El Espíritu Santo cambia la vida, cambia la atmósfera, cambia la palabra, cambia la alabanza. Donde hay presencia hay gozo de Dios. Donde hay presencia la palabra penetra los corazones. Me recuerdo cuando era inconverso, muchos predicadores llegaban y llegaron a predicarme, y me recuerdo fueron muchas veces hice la oración del pecador en la calle, muchas veces llegaban a la casa a buscarme, a hablarme de Dios, pero cuando ellos se iban, después de haber hecho la oración de arrepentimiento, me daba la vuelta y encendía el cigarro y seguía fumando. Y yo decía, no pasa nada en mi vida, no había una convicción. Pero un día, me recuerdo, venía de trabajar en un callejón solo, nunca lo voy a olvidar, me recuerdo hace 7 años y medio, y lo recuerdo como si fuese ayer. Yo no entendía en ese momento, pero hubo una convicción en mi corazón que me hizo botar la cajetilla de cigarros y una invitación a venir a la iglesia. No había un hombre predicándome, no había nadie ahí, yo no entendía, hasta ahora entiendo que era la voz del Espíritu Santo. Y sentí esa convicción y dije, hoy tengo que ir a la iglesia. Y llegué a la casa y le dije a mi mamá, lo he contado en algunas ocasiones, mamá, quiero ir a la iglesia. Y bueno, yo le dije, mamá va a ir a la iglesia, y ella me dijo, no tenía pensado ir ahora, tengo que lavar. Pero si vos querés, vamos. Bueno, yo quería ir, y me adentré a la casa, y cuando de repente llegó mi mamá y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué querés ir a la iglesia? Mi mamá quizás pensó que me querían dar duro en la calle, pero era el Espíritu Santo de Dios llamando mi corazón. Y yo le dije, no pasa nada, solamente quiero ir. Vine a la iglesia, me recuerdo que predicaron, cantaron, pero no me hicieron el llamado. Y cuando iba por la calle le dije a mi mamá, mamá, ¿cuándo me van a hacer el llamado para yo aceptar al Señor? Y ella me dijo, esperate, las cosas no son así, tenés que esperar. Cuando me hicieron el llamado, me recuerdo aún, fue mi hermano Douglas quien estaba predicando. Solamente yo no estaba pensando dentro de mí si iba a aceptar o no iba a aceptar cuando él me hizo el llamado, sino lo que estaba pensando, esperando, era que alguien se levantara a decirme que pasara, porque allá había una convicción del Espíritu Santo en mi corazón. Y con el pasar del tiempo he entendido que no es el predicador, que no es el que cante bonito, sino es la presencia del Espíritu Santo lo que cambia los corazones. Y he escuchado de gente que me han dicho, allá cuando estoy con la cerveza en la mano, oigo una voz que me dice, es malo lo que estás haciendo, estás pecando, me estás fallando. Y yo digo, la misericordia de Dios es tan grande y el Espíritu Santo es tan maravilloso que no le importa irse a meter a un prostíbulo, no le importa irse a meter a una cantina. Allá llega la convicción del Espíritu Santo a tocar al borracho, a tocar a la prostituta. El Espíritu Santo es maravilloso. Y luego, yo siempre digo, esa convicción, ese deseo que se encendió en mí hace casi 8 años, aún lo recuerdo como si fuese ayer. Y aunque a veces he menguado y he bajado, todavía
el Espíritu Santo está con nosotros. Siento el amor del Espíritu Santo. Y cuando empecé a caminar, me recuerdo que no había pasado ni una semana y yo me quería bautizar. Y en esa semana acababan de hacer unos bautizos. Y para los que se recuerdan, cuando me fueron a bautizar a mí, no había nadie más quien fuera bautizado. Solamente fui bautizado yo. Porque me imagino el pastor de haber dicho, este necio no se va a quedar quieto, ¿sí? Pero era la convicción del Espíritu Santo obrando en mi vida. Y empecé a caminar. Y me recuerdo que me metía semanas de ayuno. Yo no sabía por qué ayunar, porque uno va aprendiendo poco a poco. Y yo ayunaba y no sabía por qué ayunaba, solamente sabía que cuando estaba conectado con la presencia de Dios era algo maravilloso. Y todos aquí sabemos que estar conectados con el Espíritu Santo es algo maravilloso. Cuando el Espíritu Santo nos visita, cuando el Espíritu Santo nos quebranta, cuando su presencia nos renueva y nos da vida, necesitamos esos tiempos de refrigerio. Y cuando iba creciendo, y todavía vamos creciendo, porque este crecimiento no se acaba. Tuve experiencias maravillosas, pero hubo algo que me impactó y me impacta hasta hoy en día. Me recuerdo que empecé a escuchar a un predicador que algunos lo conocen, se llama Israel González y es de aquí de El Salvador. Y aunque ese hombre es muy estricto en su doctrina, que Dios lo bendiga donde esté, yo escuchaba su mensaje y decía, ¿qué tiene ese hombre? Que cuando él predica, es como que poder salga de su boca. Y yo escuchaba un mensaje que lo he escuchado, si 100 veces lo escuché, quizás fue poco. Hay un mensaje de él que todavía se puede encontrar en las redes. Yo lo tuve que descargar en audio porque hace 7 años todavía no era muy famoso tanto Facebook o no estaba tan actualizado como ahora, o YouTube. Me recuerdo que yo me iba en la mañana a trabajar escuchando ese mensaje y regresaba en la tarde escuchando el mensaje. Y dura como 1 hora, usted lo puede encontrar, se llama Díganle al diablo que sigo de pie. Y no le voy a decir qué es lo que dice el mensaje, porque es lo único que dice el mensaje. Eso es lo único que dice el mensaje. Díganle al diablo que sigo de pie. Y usted me puede preguntar cómo es posible escuchar a un predicador que esté diciendo lo mismo durante 1 hora y que tenga tanta pasión por escuchar. Y eso es lo que yo me preguntaba. ¿Qué es lo que tiene este hombre? Que cuando él habla, poder sale de su boca. Yo me preguntaba eso. Y luego me empecé a preguntar, ¿qué hace este hombre para que sus prédicas tengan tanto impacto? Y luego empecé a escuchar a Gigi Ávila y empecé a ver videos de Gigi Ávila donde los enfermos se sanaban, los paralíticos se levantaban, testimonios de gente ciega que recibía la vista en el momento. Y yo quiero decirles que donde está el Espíritu de Dios no hay nada imposible que no pueda suceder. Donde está el Espíritu de Dios, hay cosas que para nosotros son imposibles, pero para Dios todo es posible. Y yo me preguntaba, ¿qué tienen estos hombres? Y durante 7 años y medio que tengo de estar en el camino del Señor, me he hecho esa pregunta.
nunca se ha quitado de mí el preguntarme eso: ¿qué tienen estos hombres que no tenemos nosotros? Y yo me preguntaba, ¿qué tiene Gigi Ávila? ¿O qué está haciendo Gigi Ávila que nosotros no estamos haciendo? Y con el paso del tiempo empecé a estudiar la vida de estos hombres y fui conociendo más predicadores y empecé a ver historias sobre Luis Urbáez. Quizás nunca lo hayamos escuchado, pero Luis Urbáez fue un hombre tan usado por Dios que la gente que no tenía ojos le brotaban ojos en sus predicaciones. Que la gente testifica que estuvieron en sus campañas, que la presencia de Dios era tan palpable que se podía tocar en el aire. Luego escuché sobre Tele Osborne y he escuchado sobre John Wesley, Billy Graham, Jimmy Swaggart, hombres de Dios tremendos que conmovieron al mundo. Y todos en alguna ocasión, y por no decir en todas las ocasiones, todos hablaban del Espíritu Santo de Dios. Escuché de Reinhard Bonnke, el hombre que hizo arder África en el fuego del Espíritu Santo. Escuché hablar de Catherine Kuhlman, escuché hablar de Benny Hinn, escuché hablar de William Seymour, hombres de Dios tremendos, y todos tenían algo en común: el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, lo que hace que las cosas sucedan no es el hombre, es el Espíritu Santo de Dios. Y muchos decimos: es imposible alcanzar poder de Dios. Cuando la Biblia dice, 2 de Timoteo capítulo 1, verso 6, verso 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El poder está en nosotros, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los enfermos tienen que saber que por su llaga fuimos nosotros curados. Los que están enfermos tienen que saber que hay sanidad en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo de Dios. Los que tienen problemas tienen que saber que en Dios hay solución. Que Dios está dispuesto a hacer un milagro en tu vida. Que el Espíritu Santo de Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Que el mismo Espíritu Santo que sanó ayer sigue sanando hoy también. Pero nos hemos acostumbrado a tener cultos monótonos y fríos. Como dijo Leonard Ravenhill, no tenemos un avivamiento porque nos acostumbramos a vivir sin él. Nos da igual si la presencia de Dios se mueve o no se mueve. Nos da igual si sentimos la presencia de Dios o no la sentimos. Pero eso tiene que cambiar, porque vienen tiempos de refrigerio del Espíritu Santo de Dios para esta iglesia. Vienen tiempos de la gloria y de la presencia del Espíritu Santo para este lugar. Tenemos que creer que los enfermos se pueden sanar. Tenemos que creer que el Espíritu Santo se puede seguir moviendo.